Mi película favorita se llama La vida es bella. En esta película se narra la historia de una familia italiana de origen judío que en la Segunda Guerra Mundial es llevada a un campo de concentración nazi. En este campo de concentración, el área de los hombres y de las mujeres está separada. Y el protagonista de la historia, que es un tipo bastante ocurrente, bastante ingenioso, halla la forma de introducir a su niño pequeño con él al campo de concentración, al área de los varones. Y entonces, buena parte de la película trata acerca de cómo este protagonista, este padre, tiene que dorarle la píldora a su hijo, le tiene que hacer creer a lo largo de todas las cosas que van sucediendo que están en un juego, están involucrados en un concurso y así todas las circunstancias duras y adversas que están pasando en ese campo de concentración para el niño son nuevos retos y nuevas etapas que tiene que superar para llegar al premio final. Y al final de la película eso sucede. La promesa que se le ha dado al niño se cumple. Y cuando las tropas enemigas entran, y que son los estadounidenses, toman el campo de concentración y liberan a los que estaban allí recluidos, entonces él ve un tanque y cree que es su premio. La película termina con las palabras de este niño ya adulto, en donde él dice: esta es mi historia y esta es la historia del sacrificio que mi padre hizo por mí. Verdaderamente la película es hermosa y muestra las más altas ideas humanas que se tienen acerca de ser padre. Fue una película premiada por parte de todos los críticos. De hecho, recibió el Oscar a la mejor película en su año. Pero cuando nosotros pensamos en dónde encontrar las ideas que debemos tener como creyentes, como personas temerosas de Dios, acerca de cómo ser padres, tenemos que acudir a la palabra inspirada de Dios. Y allí, hoy, vamos a encontrar los principios, las enseñanzas acerca de cómo ser padres. Les quiero pedir que me acompañen a orar. Señor, muchas gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor. Muchas gracias porque en tu palabra nos has revelado todo aquello que necesitamos saber para tener vidas consagradas a ti, para hacer aquello que tú nos has llamado a hacer. Señor, muchas gracias porque en tu palabra nos muestras a tu Hijo y porque te revelas tú mismo, Señor. Tú mismo te nos das a conocer como el perfecto Padre. Te rogamos, Señor, que por favor nos alumbres con tu palabra, que con tu Espíritu, Señor, nos muestres lo que enseñas en tu verdad. Por favor, Señor, guíanos, háblanos con tu palabra y con el poder de tu Espíritu transforma nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos ser amoldados a tu voluntad, a la imagen de tu Hijo. Señor, por favor, Señor, háblanos durante este tiempo. Te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Cuando uno aborda la predicación temática, se mete en una cuestión compleja, porque hoy estamos celebrando el Día del Padre y qué mejor que acudir a la palabra del Señor para encontrar cómo debemos ser padres. Y qué curioso, alguien que no es padre les quiere hablar acerca de cómo ser padres, pero tengo esperanza porque el apóstol Pablo, soltero, enseñó más que cualquier otro escritor bíblico acerca del matrimonio.
Así que lo que queremos durante los próximos minutos es abrir la palabra del Señor y encontrar en ella la forma en que debemos ser padres. Y lo que queremos hacer es encontrar cómo Dios en las Escrituras se revela como Padre. Habiendo tantos pasajes que se pueden abordar, y esta es la complejidad de la predicación temática, y a riesgo de ser reduccionistas por no tocar diferentes aristas, nos concentraremos en solo 3 pasajes. Así que, sin más, les quiero pedir, mis hermanos, que abran sus Biblias, enciendan sus dispositivos electrónicos en el libro de Oseas, el profeta Oseas, y que se dirijan al capítulo 11. En Oseas 11, de los versículos 1 al 9, a mí me parece que lo que vamos a encontrar es un Padre espectacular. Un Padre espectacular. Oseas 11, versículo 1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces la figura que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de la relación entre Dios e Israel, en muchas ocasiones, no en todas, se presentan varias figuras, pero en muchas ocasiones la figura que encontramos es la de un padre con su hijo. Y lo que encontramos en este primer versículo de Oseas 11 es que cuando Israel era niño, Dios lo amó. Y lo primero que encontramos acerca de este Padre espectacular en Oseas 11 es que es un Padre que ama. Un Padre que ama. De hecho, lo ama demostrándolo porque lo ha llamado de Egipto. El pueblo de Israel está en esclavitud, oprimido en un lugar que no le corresponde. ¿Y qué hace Dios? Dios, como un amoroso padre, un padre que ama, llama a su hijo de ese lugar. Cuando lo ve oprimido, cuando lo ve en una situación adversa, en una situación peligrosa, lo llama, lo rescata, lo saca de allí, interviene en su favor. Un padre que ama, hermanos. Y lo que queremos pensar entonces nosotros es, ¿qué concepto tenemos nosotros de ser padres? Porque nosotros, por nuestra cultura y por quizás una idea aberrada y distorsionada de lo que significa ser padre, podamos llegar a pensar que ser padre se trata simplemente de trabajar para proveer y llevar pan a la mesa, y que con eso ya cumplimos nuestra función de padres. Pero lo primero que encontramos en este versículo es que Dios es un Padre que ama. Que si bien es cierto, el amor se puede expresar en el trabajo duro y en el sostenimiento material de la familia, proveyendo responsablemente a la mesa, el amor es mucho más que eso. El amor en este pasaje se expresa por un padre que interviene en las circunstancias difíciles de sus hijos. A eso vamos a volver hacia el final de esta prédica. Pero veamos ahora los versículos 2 al 4. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Y lo que encontramos aquí, mis hermanos, en estos versículos 2 al 4, es a un padre amoroso que conduce a sus hijos. Observen el lenguaje que él usa, el Señor usa en los versículos 3
y 4. Yo enseñé a andar a Efraín. Efraín era una forma poética de referirse a Israel. Yo lo llevé en mis brazos. Y miren qué dice el versículo 4. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Un padre que conduce por el camino del bien a su hijo, que lo lleva a ese lugar en donde debe estar. Un padre que no solo saca a sus hijos de una situación difícil, sino que los conduce para andar un camino de rectitud, un camino que agrada al Señor y que cumple sus propósitos y su voluntad. Pero hay una cosa más también en el versículo 4, y es que el Señor termina diciendo que Él se inclinó. Me incliné y les di de comer. Un padre que se acerca a sus hijos. De hecho, mis hermanos, es un padre que provee diligentemente para que ellos tengan el sustento material también, pero es un padre que ha sido rechazado por sus hijos. El versículo 2 nos dice que cuanto más los llamaban los profetas a los israelitas, tanto más se alejaban de ellos, seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Y a veces podemos pensar que como padres debemos de conducir solo a aquellos hijos que quieren ser conducidos, o conducir solo a aquellos hijos que son amables, que son suaves de servir, que son hijos que son obedientes y que siguen nuestras instrucciones. Pero lo que encontramos aquí en este texto es que Dios es un padre que guía y conduce a sus hijos que precisamente son rebeldes, son desobedientes, no quieren su conducción. Pero ¿qué hace Dios como un padre amoroso? Los conduce por el camino del bien, los lleva a cumplir los propósitos que agradan al Padre Celestial. Es un Padre amoroso, a pesar de cómo sean sus hijos. Y yo le quiero preguntar, en esta mañana, le quiero preguntar, ¿está conduciendo usted a sus hijos? ¿Está intencionalmente dedicando tiempo, esfuerzo, energías a conducir a sus hijos, a guiarlos por el camino de la voluntad de Dios, el camino del bien? Y una cosa más, si los está conduciendo, ¿hacia dónde los está conduciendo? ¿Conoce usted profundamente la voluntad revelada de Dios en su palabra para guiar y conducir a sus hijos? Esta es la función de un padre espectacular. Los versículos 5 al 9 nos van a decir: no volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno lo exalta. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Admá? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el Santo en medio de ti, y no vendré con furor. Lo que encontramos inicialmente en estos versículos del 5 al 7 es que Dios es un padre que se duele, que cuando ve a sus hijos en un camino malvado, un camino que lo aleja de Él y de la voluntad de Dios, de los buenos caminos de rectitud que Dios ha preparado para ellos, este padre se duele. Es un padre que expresa con dolor como sus hijos se han vuelto contra Él. Pero hay más. A pesar de que sus hijos se han vuelto contra Él y a pesar de que sus hijos han sido desobedientes y rebeldes, este Padre espectacular que encontramos en Oseas 11 es un Padre que expresa estas palabras: ¿cómo podré abandonarte,
Efraín, ¿cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Admá? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Es un padre que expresa sus emociones para con su hijo amado. Un padre espectacular que, hermanos, a pesar de que de lo que se nos diga culturalmente de cuál debe ser la compostura y el carácter de un hombre, aquí lo que se nos dice es que este Padre espectacular expresa sus emociones para con sus hijos. Observen cómo lo dice de forma maravillosa el Señor en su palabra. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. Dios, el Dios creador de todo lo que existe, Rey soberano sobre todo en los cielos, está expresando sus emociones para su Hijo amado. ¿Hace cuánto no expresa usted sus emociones para sus hijos? ¿Hace cuánto no les dice cuánto les conmueve la bendición de ser padre de ellos? ¿Hace cuánto no les expresa todos sus afectos y todas sus emociones? Todos los sentimientos que provocan en usted solo por el hecho de ser sus hijos. Exprésele sus emociones. El versículo 9 nos muestra también un padre que perdona. Porque si bien es cierto, estos han sido unos rebeldes y desobedientes que se han rebelado contra su padre, si bien es cierto que estos han adorado a otros dioses, que se han ido tras los Baales, si bien es cierto que han hecho todo lo que desagrada a Dios porque han sido infieles al pacto que Dios ha establecido con ellos, si bien es cierto todo eso, hermanos, el versículo 9 nos presenta un perdón absoluto de este Padre espectacular para con sus hijos. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Es triste saber cuando algunos padres, incluso padres que se dicen ser creyentes, en vez de expresar el carácter divino para con sus hijos, en vez de manifestar las virtudes de Dios expresadas en su palabra, otorgando el perdón inmerecido de una forma incondicional, algunos padres humanos no quieren perdonar a sus hijos. Están airados contra ellos. No quieren saber, no los quieren escuchar, no los quieren ver hasta que ellos se humillen delante de Él. Pero lo que nosotros encontramos en las Escrituras y en este pasaje en donde se presenta la figura de Israel como hijo de Dios y como Dios Padre amoroso de Israel, lo que encontramos es que Dios expresa perdón, muestra perdón, otorga perdón. Cuán grande lección para nosotros. Un perdón inmerecido, a pesar de quiénes son estos hijos. Hermano, ¿cómo le está hablando el Señor a usted en esta mañana? ¿Qué despierta en usted este ejemplo? ¿Le motiva a imitar a este Padre espectacular que es un Padre amoroso que hace todas estas cosas por sus hijos? Ahora, no queremos tener una figura parcializada de cómo Dios se presenta como Padre en las Escrituras. Es decir, queremos tener una figura más completa de cómo Dios es Padre a la luz de lo revelado en la Biblia. Y para ello, para que no quede la idea de que simplemente Dios es un Padre alcahuete que tolera cualquier cosa que se haga contra Él, quisiera que vayamos a la carta a los Hebreos y que allá en el capítulo 12 podamos ver algunos versículos. Sí, voy a estar leyendo los versículos 3 al 10, pero quiero enfocarme en los versículos 5 al 8. Voy a leer Hebreos 12, versículos 3 al 10.
Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces lo que encontramos en este pasaje, hermanos, es que el contexto es el pecado. Es el pecado contra el cual están luchando los hebreos. Estos creyentes que se han convertido a Cristo están luchando contra el pecado. Este es el tema desde el versículo 1 y 2, pero más claramente en el versículo 13 nos dice que Jesús soportó la hostilidad de los pecadores contra Él mismo y que nosotros, los creyentes, no hemos luchado contra el pecado hasta el punto de derramar sangre. Pero en medio de esa lucha contra el pecado, lo que el creyente va a recibir es la disciplina, es el trabajo divino para corrección. Así que este pasaje nos muestra a Dios como un padre que trabaja en sus hijos. Un padre que trabaja en sus hijos, pero no trabaja para cualquier propósito, no trabaja a la perdida, sino que trabaja para corrección, para formar a sus hijos. No los disciplina simplemente porque es un padre maquiavélico que se goza en que sufran sus hijos en absoluto. Se nos presenta a Dios como un padre que está trabajando por el bien de sus hijos y que entiende que ese bien implica muchas veces disciplinarlos y corregirlos. Nosotros entonces vemos en este pasaje a Dios como un padre que trabaja para corrección. Y es muy, pero muy interesante cómo se nos dice que es esa corrección en el versículo 10. Y durante toda la prédica voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas. El versículo 10 nos dice que Él nos disciplina, y escuchen bien, para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Que Dios se muestra a lo largo de todas las Escrituras trabajando en sus hijos para su bien, pero ese bien no se refiere a que tengan una situación más cómoda, de más bienestar económico o de mayor bonanza material en esta esfera terrenal, pasajera y efímera, sino que se muestra un padre que trabaja en sus hijos para su bien, para hacerlos santos como Él es santo, para que participen de su santidad, para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que sean moldeados y cada vez se parezcan más al Señor que los compró con su sangre, porque ese es el máximo bien. Imitar al Señor Jesucristo, ser como Él. Y Dios se presenta entonces en Hebreos 12 como aquel que en medio de la lucha del pecado está trabajando en sus hijos para hacerlos santos, para hacerlos como su Señor. Así que nosotros debemos de preguntar, ¿es
¿estoy trabajando en mis hijos? Y si estoy trabajando en mis hijos, ¿para qué estoy trabajando en ellos? ¿En qué estoy enfocando mis esfuerzos para moldearlos? ¿En qué estoy enfocando mis esfuerzos cuando los disciplino? Cuando ejerzo un castigo por una conducta pecaminosa de parte de ellos, algo que va en contra de la palabra de Dios revelada. Entonces, ¿para qué los estoy disciplinando? ¿De qué forma los estoy conduciendo? ¿Cómo estoy trabajando en ellos? Porque Dios trabaja para santificación, para que seamos como Jesús, para nuestro bien. Finalmente, quiero ir a un pasaje que se encuentra allá en los Evangelios. Porque cuando estuve pensando cómo mostrar a Dios como Padre en las Escrituras, era imposible pasar por alto la relación que Dios, el Padre Celestial, tiene con su Hijo Jesucristo. Y yo quisiera que vayamos a Lucas 22 y vamos a ir a este pasaje que habla del momento más difícil que Jesucristo ha experimentado. Es un momento en donde la prueba es máxima. Quisiera que vayamos a Lucas 22 y leamos los versículos 39 al 46. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. La situación es durísima. Estamos presenciando la consumación de la historia redentora. Estamos presenciando el momento en que Jesús tiene esta prueba para ver si va a cumplir los planes divinos de redimir a los seres humanos pecadores. Y esta es una prueba muy difícil. Es una copa muy dura de beber. El Señor Jesús dice en el versículo 44 de Lucas 22 que estando en agonía oraba con mucho fervor. Y escuchen esto: su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. La agonía era intensa, la angustia máxima. Y entonces nosotros nos preguntamos: ¿en dónde están las personas de Jesús? Sus discípulos estaban dormidos. Lo habían dejado solo en esta prueba. Él les pidió que lo apoyaran en oración. ¿Y qué hacen los discípulos? Duermen a causa de la tristeza. Pero Jesús, el Señor de la gloria, tiene una persona en la cual puede confiar. Y Él se dirige a esa única persona que se presenta en los momentos más difíciles de la vida. Y se dirige a Él de esta manera: Padre, Padre. Dios se manifiesta en los momentos más difíciles de la vida del mismo Señor Jesucristo como un Padre que está con Él en esos momentos de prueba. De hecho, mis hermanos, Él, en su gracia y en su amor, para manifestar que está con su Hijo en este momento difícil, envía un ángel del cielo
para que fortalezca a su Hijo. Si bien es cierto, el texto bíblico no nos va a dejar ver a Dios Padre manifestado plenamente en la esfera terrenal, el Padre envía amorosamente un ángel para que fortalezca a su Hijo en este momento difícil. Jesús entendió perfectamente que podía contar con Dios en los momentos más duros de su vida. ¿Y saben qué dijo en la cruz? Justo antes de beber la copa de la ira de Dios por sus pecados y por los míos, Él dijo esto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. El Padre Celestial estuvo con Jesús, su Hijo amado, en los momentos más difíciles de su vida. Hermano, ¿en dónde ha estado usted en los momentos más difíciles de la vida de sus hijos? ¿En dónde quiere estar usted de ahora en adelante en los momentos difíciles de la vida de sus hijos? Lo que hemos visto en estos minutos es el ejemplo máximo, el ejemplo perfecto de cómo ser padre. La mejor idea que podamos tener de ser padres no es aquella de la película que dije al inicio. La mejor idea que podamos tener de cómo ser padres es cómo Dios se muestra como padre a lo largo de las Escrituras. Un padre que ama, un padre que conduce a sus hijos por el camino del bien, un padre que sustenta, que provee, un padre que se duele cuando sus hijos están en malos caminos, un padre que expresa sus emociones. Hermano, exprese su afecto a sus hijos. Un padre que perdona a pesar de lo que sean sus hijos. Él es un padre que perdona. Un padre que trabaja en sus hijos para corrección. Y por último, un padre, hermanos, que está en los momentos más difíciles de la vida de sus hijos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú te muestras a lo largo de las Escrituras como un Padre perfecto. Muchas gracias porque en tu palabra podemos encontrar aquello que tenemos que imitar. Muchas gracias, Señor, porque este no es un mensaje exclusivo para los padres, porque tú en tu palabra has dicho que todos los creyentes, toda tu iglesia tiene que ser representante tuya en la tierra. Y debemos imitar tu carácter. Ayúdanos, oh Señor. Ayúdanos a imitarte a ti, a ser como tú, a aprender de tu carácter y a seguir tus pasos. Yo te ruego, Padre, te ruego por los padres de mi Redentor vive. Yo te ruego por los padres que puedan escuchar o ver esta prédica. Yo te ruego, Señor, que tú les muestres cómo tú te manifiestas como Padre en las Escrituras y que ellos, por amor a ti, imiten tu carácter para con sus hijos, que manifiesten todas estas virtudes en sus relaciones con los hijos que en esta tierra les has dado, para que puedan ser unos buenos padres, unos padres que te agradan y que son conforme a tu voluntad. Te alabo, Señor, por cómo tú te presentas como Padre en las Escrituras. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.